La Revolución cubana empieza a finales del siglo XIX. En Cuba estaban iniciando un grupo independentista contra la dominación española. Este grupo era comandado por José Martín, pero ellos tenían claro de que esta independencia no sería muy fácil, ya que Cuba llevaba 400 años siendo española. Es aquí donde Estados Unidos entra y le brinda ayuda a Cuba, pero con el propósito de dominar la isla e iniciar un plan de colonización. Cuba logró su independencia gracias a Estados Unidos, pero tiempo después los cubanos se dieron cuenta que solo habían cambiado una bandera por otra. En 1955 se dio un golpe de Estado comandado por Fulgencio Batista. Este le ganó fácilmente al presidente electo Carlos Prío Carrás. Batista en ese momento instauró una dictadura. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro inicia una revuelta tratando de tomar por sí mismo el cuartel Moncada, pero fracasan y son apresados. Pero por la creciente presión interna y externa deciden liberarlos tiempo después de 22 meses. Días después de haber salido de la cárcel, Fidel crea un movimiento llamado 26 de julio, con el fin de derrocar a Batista. Fidel se exilia a México y es donde conoce a Ernesto Che Guevara, y ahí lo conoce él y su hermano. Ya lo reclutan para su movimiento y Raúl empezó a idear estrategias para liberar a Cuba de la dictadura de Fulgencio. Ya teniendo claro su plan, 32 guerrilleros desembarcan en la isla, pero Batista tenía al mando 80.000 hombres dispuestos a dispersar a los guerrilleros. Y estos 80.000 hombres lo lograron. Tanto así que hicieron que los 82 guerrilleros se internaran en la selva de Sierra Maestra y ya solo quedaban 20 de ellos. Pero ya estos habían creado bastante empatía entre las personas. Tanto así que las demás personas empezaron a unirse a este movimiento. Y fueron liberando un sinfín de batallas hasta que el 31 de diciembre de 1958 Batista huye hasta Santo Domingo. Y el 1 de enero de 1959 terminan estas luchas, ya que Fidel entra triunfante hacia La Habana. Fidel inició una reforma agraria que afectó mucho a la clase pudiente de Cuba. Muchos de estos se fueron a Estados Unidos llevándose toda su riqueza y otros sí fueron exiliados. Esto no le gustó mucho a Estados Unidos. Además, Cuba había hecho tratados con Rusia y a Estados Unidos no le gustaba tener a un enemigo tan cerca de la frontera con Miami, mucho menos en plena Guerra Fría. Estados Unidos armó a los cubanos que habían sido exiliados y los mandó a derrocar el gobierno de Castro. Pero este gobierno venció fácilmente. En tan solo 65 horas ya había vencido a los cubanos que querían tumbar su mandato. Estados Unidos instauró un bloqueo económico para Cuba y actualmente este bloqueo sigue activo. Actualmente Cuba es un estado socialista presidido por Miguel Díaz-Canel, quien es actualmente el jefe de Estado de Gobierno, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas cubanas. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Salomón Acera, estoy en el grupo de Cristian y ambos venimos a hablarles acerca de Cuba. Cuba, oficialmente República de Cuba, es un país insular, asentado en las Antillas del Mar Caribe. El territorio se organiza en 15 provincias y un municipio especial, La Habana, como capital y ciudad más poblada. Cuba es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, y uno de los 35 países del continente americano. Tiene un origen orogénico. Completan el archipiélago la Isla de la Juventud y más de 1 millar de cayos o pequeñas islas que rodean. Cayo Coco, Cayo Guillermo, Santa María, Las Brujas, Ensenachos, Cayo Cruz, entre otros. Colinda al norte con el estado estadounidense de Florida, con las Bahamas,
al oeste de México, Honduras, y al sur con las Islas Caimán y Jamaica. Al sudeste de Cuba se encuentra la isla de la Española. Está ubicado en el extremo noroeste de las Antillas, limitando al norte con el Océano Atlántico a 793 kilómetros del Triángulo de las Bermudas, que lo separa de Estados Unidos y Bahamas. Al este con el paso de los vientos, que lo separa de Haití, al sur con el Mar Caribe y al noroeste con el Golfo de México. Con 11.193.470 habitantes en 2019, es el segundo país más poblado de las Antillas, después de Haití. Con 109.884 kilómetros cuadrados es el más extenso y con 101.9 habitantes por kilómetro cuadrado, el tercero menos densamente poblado, por detrás de Dominica y Bahamas. Junto a la Española, Jamaica y Puerto Rico es una de las 4 Antillas mayores y la mayor isla de la región. Cuba se autodefine como un Estado socialista de derecho y justicia social, con un sistema de partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba, cuyo papel se encuentra amparado por la Constitución. El sistema de gobierno ha sido calificado muchas veces de dictadura, principalmente por el lapso extendido y el carácter autoritario del Partido Comunista. A lo largo de su historia, Cuba ha tenido diferentes estructuras político-administrativas. A partir del 1976, a tenor de la aprobación de una nueva constitución, el país adoptó una división político-administrativa completamente renovada, que estructuró el espacio geográfico del archipiélago cubano en 14 provincias y un municipio especial, la Isla de la Juventud. A su vez, las provincias fueron divididas en municipios, sumando estos últimos la cantidad de 169. El 1 de agosto de 2010, la Asamblea Nacional aprobó una modificación de dicho modelo de organización territorial consistente en la segmentación o partición de la antigua provincia de La Habana en las dos nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque, así como en la disolución del municipio del Varadero, que se reincorporaría al de Cárdenas, quedando así dividida la República de Cuba. En la actualidad hay un total de 15 provincias subdivididas en 167 municipios y un municipio especial. Todos estos cambios entraron en vigor el 1 de enero de 2011. En cuanto a su cultura es acogida bajo el gran paraguas que constituye el Ministerio de Cuba. Dicho ministerio fue fundado en el 76 como parte del proceso de rectificación de los errores realizado en el primer Congreso de PCC de 1975. La fundación del ministerio vino a poner fin a fenómenos anticulturales tales como el célebre quinquenio gris, que tanto daño hizo a la cultura cubana de aquellos años. Si se preguntan qué era el quinquenio gris, fue una persecución que se le hizo a los autores, dramaturgos, narradores de ese entonces que se consideraban homosexuales o por otro lado no eran lo suficientemente revolucionarios. El primer titular del ministerio fue el destacado intelectual cubano Armando Harz. Ya metiéndonos con la música, entre los géneros tradicionales cubanos se encuentran la contradanza, el danzón, la guaracha, el son cubano, el bolero, el mambo, el chichachá, la rumba, el guacancó y timba, entre otros. Durante el siglo XX se popularizaron muchos ritmos bailables, entre ellos el danzón, la guaracha, el mambo y el cha-cha-cha. A inicios del siglo XX se desarrolló un movimiento musical conocido actualmente como la vieja trova, con exponentes como Sindo Garay, Manuel Correa, entre otros. Después de 1959 se desarrolló entre la juventud de la época un movimiento cultural que pasó a ser conocido como la nueva trova, teniendo como referente anterior a la llamada trova tradicional. Sus más conocidos exponentes son Celia Cruz, Camila Cabello y Pablo Milanés. Dentro de la música campesina cubana, el tema más conocido e interpretado internacionalmente es la Guantanamera, compuesto por Joséito Fernández con versos de José Martí. Hoy en día, la música cubana es conocida en todo el mundo con el nombre de salsa. La salsa se originó en Nueva York debido a la presencia de músicos inmigrantes de toda América Latina. En la actualidad todavía se bailan muchos de los ritmos cubanos y se practican en casas de cultura. Entre los más bailados se encuentran la conga, la rueda del casino y la timba, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. La literatura de habla hispana en el territorio cubano se inicia con la conquista y colonización española. Estos traían consigo cronistas que redactaban y describían los acontecimientos importantes, aunque desde puntos de vista españoles y para un público español.
El más importante cronista que llegó a Cuba en el siglo XVI fue Fray Bartolomé de las Casas, autor, entre otras obras, La historia de las Indias. La primera obra literaria escrita en la isla data del siglo XVII. Silvestre de Balboa y Troya de Quesada publicaron en 1608 Espejo de Paciencia, un poema épico histórico en octavas reales que narraba el secuestro del obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano por el pirata Gilberto Girón. El poeta nacional de Cuba es Nicolás Guillén. Otros poetas importantes fueron José María Heredia y Juan Cristóbal Nápoles, con obras como El Zoológico o El Diario Un Desterrado. Desde febrero de 1991 se celebra anualmente en La Habana la Feria Internacional del Libro, que desde 2002 comenzó a extenderse al resto de las provincias del país. Es importante agregar que José Martí, el héroe nacional cubano, fue un destacado poeta y escritor, ya que el poeta nicaragüense Rubén Darío, considerado un maestro según sus propias palabras. En cuanto a la comida de Cuba es una gastronomía criolla, resultado de la fusión de cocinas españolas y africanas del Caribe. Las recetas cubanas comparten la sabiduría de la combinación entre las especias y las técnicas combinadas de la comida española y africana, con ciertas influencias caribeñas en especias y sabores. Entre los platos típicos podemos destacar el congrí, elaborado con un caldo de frijoles y arroz. A continuación, mi compañero Cristian procederá a hablarles acerca de la historia de Cuba. Gracias.